percepción. Bienvenidos sean todos a las puertas de la percepción. Aquí, su servidor Fredo y host. Al lado mío, como siempre, está Joe Cubo. Cubo, ¿cómo estás el día de hoy? Inspirado, amigo, inspirado. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada. Ya se llama Bárbara. Bárbara, ¿cómo Hola. estás tú el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien. Chévere. Ok, Chévere. perfecto. Un Ya placer estar con usted. con eso, pues, ¿quieres explicar un poco lo que tú haces? ¿De qué nos quieres hablar el día de hoy? Porque ella fue la que propuso este tema para el día de hoy, entonces, Sí, Bárbara. también hay que, breve inciso, que ahora vamos a empezar a traer invitados que si proponen un tema interesante, aquí lo hablaremos. Exactamente, entonces, Bárbara. Oh, qué honor que mi tema haya sido interesante. Bueno, este tema se titula El Condenados al Libre Albedrío. De hecho, esto fue una idea de hace muchos años atrás que surgió dentro de mi cabeza y que de hecho lleva como muchos años desenvolviéndose dentro de mí. Es importante acotar que tengo cierta inclinación a creencias cristianas. Si es religioso, amigo. Cosa que, como los que No se lo veían venir, los ¿cierto? que escuchan este podcast saben que, pues, Cu y yo somos bastante escépticos, ¿no? Sí. Entonces, pues, precisamente es lo que hace un poco más interesante este tema el día de hoy, debido a que hay como que choque, y de paso tenemos ese tema del libre albedrío, Dios, el diablo, bla, 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 etc. Entonces, yo creo que podemos empezar. Entonces, este primer punto llamado ¿para qué una salvación si no estamos perdidos? Pues explíquenme, porque yo aquí en este podcast sí voy a hacer como que el rol de host completo, preguntas, quiero ver con qué me nutren estos dos seres acá presentes. Dejo la vara alta para ti y para mí, Oh, ¿sabes? sí. Dejo la vara alta. Pero empieza tú, que es tu podcast. Claro, claro. Asumo mi tema. Ajá. Bueno, no fue toda la vida en la que yo estuve siendo... Ellos le dicen religiosidad, pero yo le digo amar a Dios. De modo que no me gustaría porque ese tema de religiosidad es como un poquito más complejo. Y de hecho yo como que trasciendo esa complejidad. De hecho de que y muchas de mis ideas son contrarias. Esto de ¿para qué una salvación si no estamos perdidos? Fue una pregunta que yo me hice incluso antes de ser cristiana, no lo era. En tu infancia nos estabas En mi comentando, infancia, exacto, en mi infancia, como al cabo de 10, 11 años, en el punto en el que me hablaban y me decían, sabes, tú fuiste dotada de alma y tu alma tiene voluntad, libre albedrío, tiene sentimientos, pasiones, se inclina a cierta personalidad y justamente me dicen de que luego seré juzgada, luego seré llevada o tendré un paraíso o obtendré, no sé, la condenación eterna, el fuego. Y todo esto para una niña de 11 años era pesado, bastante pesado la verdad. Hablar de esto. Hablaba entonces yo de que decía, entonces fui arrojada aquí, vino un Jesucristo, vino a salvarme, pero ¿a salvarme de qué? No comprendía por qué si yo no estaba perdida, no tenía sentido siquiera que me viniera a salvar y que por ende, por él haber venido, yo tenía que haber cumplido ciertas pautas que había dejado. Fui arrojada aquí sin saber para qué, o antes de haber yo tenido libre albedrío ya no lo tuve. No elegí estar aquí, como muchos que han... Sí, eso es muy interesante porque también nos recuerda a varios podcasts anteriores que hablábamos sobre el ser arrojado a la existencia, ¿sabes? Sí. Ese hecho de Sartre que hablábamos en otros podcasts de que uno es un algo entre dos nada, ¿sabes? Hace como mucho paralelismo con lo que tú pensabas de niña, la verdad. Exacto. Y que somos entre dos nadas y que me digan, yo tenía entendido eso, somos algo dentro de dos nadas. ¿Qué soy yo después de no ser? ¿Quién soy yo después de la muerte? ¿Y qué es lo que va a ir hacia a la condenación o va a ir al paraíso? ¿Quién soy?
Entonces, hay dos personas, hay dos yo, ¿acaso? Entonces, Madres con que me culturas a dijeran- los 10 años. Sí, yo recuerdo que a los 10 años todavía andaba yo enamorado de la mamá de Jimmy Neutron, que vaina es Mano, esta. no sé, yo andaba sacándome los mocos. No, yo qué sé, marico. Yo estaba viendo Billy Mandy. Exacto. Sí. no, eso fue de verdad. No se los recomiendo. Mi infancia no pudo ser la misma. Ok. Cuiden a sus niños, los que vayan a tener niños, gracias. Sí, no le impongan cosas. Miren lo que pasa. Lo superé, chicos, lo superé. Digo, Ok, no ok. sé. Entonces yo decía, me revelaron ahora de que yo era algo entre dos algo. Y yo, hey, pero entonces esto no tiene fin. Entonces estoy condenada toda la vida a tener que estar eligiendo, a tener que vivir, existir toda la vida. Y yo, oh, Dios, ¿qué pasa aquí? Y luego llegaba y decía, ¿qué tengo yo que ver entre esta pelea de quién se lleva mi alma entre Dios y el diablo? ¿Qué tengo yo que ver aquí? Porque estoy en el medio. Yo no me metí aquí. O sea, todas las cosas que nosotros hemos elegido a lo largo de la vida, decía yo, tuvo su consecuencia, tiene su, te sigue persiguiendo. Pero luego te das cuenta de que esto fue lo único que no elegí. Esto de haber sido un alma entre, digamos, dos entes, no sé. Dos Yo, algo. dos algo. Dos algo. Para no complicarme. A mí me gusta más una la moneda entre dos teología. personas. Ajá. Ajá, exacto, una moneda entre dos personas. O, por ejemplo, no sé, yo la verdad, todo lo estoy viendo desde el punto teológico. Aquí el que me ayuda es Cubo con la filosofía. Ok. No sé ni siquiera si ente era el término. Sí, se le puede decir ente, pues. Ah, bueno, O ser, es un algo. un al algo. fin y un al algo. cabo. Entonces terminaba incluso teniendo a los 10 años un miedo a la muerte horrible. Decía, entonces vivo para siempre. O por ejemplo, hablaba de tener, siempre tenía mucho miedo de lo que haría o no haría. Pero hoy en día, claro, ha cambiado. Sí, qué cómica tu infancia, la verdad, porque, no sé, mi infancia fue también muy pegada a la religión. Yo vivía cerca de una iglesia muy sonada aquí en Barquisimeto, la catedral. Y recuerdo que también mi abuela era muy católica, apostólica, romana y practicante. Y nada, ella era muy tradicionalista y también siempre me intentaba inculcar sus creencias, lo que ella estudiaba en la iglesia, porque ella era parte de como era una legión, se llama la Legión de María. Y así, o sea, a mí también me intentaron inculcar desde pequeño una religión, un sistema de creencias, pero creo que no, yo no peleé con ese sistema, a diferencia de ti. Pues yo siento que a ti también te chocó, o sea, te vino de golpe, ¿sabes? Tú sí creaste resistencia. Yo no, yo desarrollé resistencia fue con el tiempo, cuando fui creciendo y fui preguntándome y diciendo, hey, esto no me cuadra. Creo que esa también es una diferencia entre tu infancia y la mía. Sí, es Ujú. cierto, es cierto. O la de Tú Freddy y la fluiste. mía. Sí, yo Exacto. fluí. Tú fluiste. Yo fluí en la religión. Igual yo también fluí un poco en la religión hasta que, ajá, como que dejé de practicar la wea. Y era como que, ajá, si yo no practico esta vaina y no hay cosas que de repente me ponía a ver en las clases de religión en el momento, era como que, Cierto, pues nosotros teníamos clase de religión. ajá, ahora y que de me repente era acuerdo. algo como que, nah, esto no me cuadra. Y después fue que decidí como que, ¿sabes qué? Sí. Voy a cruzar, me voy a salir de esta vaina, así que estamos hablando. Besitos. El punto Es que... es que Bárbara tuvo una infancia traumática, no, mentira. Besita. No, realmente yo creo que sí fue. Y bueno, más adelante Sí, les fue decía. traumático. Sí, en cierto, Ok. claro, Eso esa es bueno, información, eso es fue, bueno. eso fue también saber tener acceso a ese conocimiento y que qué, o sea, descubrir eso también me hizo responsabilizarme también, porque fue como que la curiosidad mató al gato. El gato Sí, murió sí, sabiendo. ya entiendo. El gato murió sabiendo. Bueno, pasemos al siguiente punto. La naturaleza bifurcada. ¿Qué me quieren dar a entender con este punto armado? Estamos hablando de la dicotomía directamente bien y mal, blanco y negro. Simplemente existen esas dos Sí, naturalezas, no hay una tercera que sea en intermedio, una Bueno, cuarta que se incline un Aquí, poquito. en este Una podcast, quinta. solamente nos quedaremos en dos.
porque estamos hablando de religión. Ujú. Si fuera de filosofía, sí nos pudiéramos meter más, Sí, sí. fumar, Fragmentados. más, sí, sí. Pero quedémonos con dos, con un camino que se bifurca, ¿no? Ujú. Barbie. Porque, claro, a diferencia de la filosofía, ya desde el punto de vista teológico hay una referencia de quién es el bien, qué es el bien y qué es el mal. Claro, en la vida real, porque esta es otra cosa, hablamos del bien y el mal, pero se practica como este bien y el mal es llevado como al escenario ideal, como se utiliza en física. Ajá. Un escenario ideal perfecto en el que no existen los factores externos, pero no, en la vida real sí hay factores externos. Exacto. Y yo creo que todos, no creo ser la única en la que se ha encontrado donde ya no sabe qué es, qué es bien y qué es mal. Exacto. Es como Sí, que sí. matices grises en las que tú no sabes. De hecho, ese Sí. punto, ¿Qué es esto? Vamos a extrapolar eso, y lo digo porque ayer o anteayer vi un video de Kurgersak de la guerra sobre las drogas, de que por qué eso ha sido un fracaso completo al momento de combatir el tema de las drogas. Y es porque precisamente lo que quieren combatir es lo que termina generando más y más narcotraficantes, más y más tráfico, más y más plata, porque se termina valorizando más las drogas que están combatiendo. Y aparte, obviamente, estos narcos, al no tener una corte como tal en la que puedan resolver los problemas pacíficamente, todo lo resuelven a los simios, a la Sí. violencia, a los A los golpes. salvajes, ¿sabes? Entonces, algo que siempre se ha visto, porque ajá, uno ve esa guerra como que, epa, hay que combatir el narcotráfico de esta manera, y después te ponen la otra cara, que agarraron en Suiza a unos adictos a la heroína, y los pusieron a que tuvieran sus dosis de heroína, pero en un sitio cerrado, con doctores monitoreándolos, y con muchas cosas que tú dices, pero no deberíamos de hacer eso, ¿no? Pero no Exacto. se debería de hacer eso. Y cuando te das cuenta de que toda esa cantidad de adictos que habían entrado a ese recinto salieron con sus trabajos, se volvieron adultos Parte funcionales, productiva, una sí, persona adultos funcional otra vez. Prácticas productivos de la sociedad. Exacto, y todo el tema de narcotráfico bajó, pero a niveles increíbles dentro de Suiza. Te das cuenta de que, epa, de verdad es lo que se quiere. Claro, sí, sí. No, y es Ok. interesante ese punto también con como tal, o sea, ese ejemplo con el punto que estamos tratando. Porque yo creo que siempre todos tenemos como una bifurcación, una bilateralidad, ¿sabes? O sea, no solamente bien y mal, no solamente divino o mundano, es también racional o instintivo, ¿sabes? Siempre el ser humano se ha caracterizado por ser muy dicotómico, que a pesar que sean opuestos, uno va de la mano del otro, ¿sabes? ¿Qué Exactamente. dices tú, Varón? La existencia de una deforma y esa deformación provoca la existencia de la otra. Exacto. O sea, no son algo- cosas separadas, sino que No, son un conjunto. exactamente, son un conjunto. Y otro punto que a mí me llama mucho la atención acerca de esto es que nacemos siendo libres, pero tienes en la naturaleza del bien y el mal, como sea, está tu elección a qué quieres hacer o qué no quieres hacer. Hablaba con Cubo hace tiempo de que en la sociedad nos enseñaron a comportarnos aceptable. No estamos simplemente Sí, sí. actuando bien o simplemente actuando mal, no, aceptable. De modo que sea Lo socialmente correcto. lo socialmente correcto. Sí, sí. Y eso ha sido la noción dentro de la evolución de la sociedad. Sí, o es siempre el registro que tenemos de lo que está bueno o de lo que está Sí, mal es en nuestro ese el punto histórico. Exacto, el punto de referencia allí. Entonces es incluso cuando me doy cuenta acerca de quién entonces es la que se está preguntando todas estas cosas, de qué es el bien realmente, qué es el mal realmente. Y decía, ¿por qué tengo una voz que habla y soy la voz que habla, pero también soy la voz que escucha? Es como si hubiesen voces en mi cabeza que me dicen algo y yo misma me refiero a entender lo que estoy diciendo. En ese momento me daba cuenta de que había tenido conciencia. Entonces, Que no es que tenía estabas la- loca, simplemente era tu propia conciencia. O sea, Era la propia ese propio conciencia. propósito que tenemos todos dentro.
que nos hace distinguir entre cosas buenas o malas, o lo que uno quiere o no quiere hacer. Exactamente, era esta conciencia a la que yo escuchaba y ya no ni la entendía. ¿Y por qué soy dos personas? ¿Por qué me siento dos personas? Sí, ahí siempre creo que empieza esa lucha interna entre uno, cuando uno no sabe realmente qué quiere, o cuando sabes qué quieres, pero no lo acepta. O sea, no, cuando sabes hasta qué eres y no aceptas quién eres. Empiezas a entender que capaz instintivamente quieres algo, pero racionalmente eso no es para ti. O racionalmente quieres llegar a algo, pero tu instinto no te permite llegar a ese algo. o quieres hacer lo que se debe. Exacto. Y llega en un punto en el que yo he pasado por muchas luchas internas, horrible. Desde niña, yo creo que no he sido la única, yo estoy segura de que no, todo el mundo ha tenido sus luchas internas en las que peleas con tu conciencia. Claro, y más por los códigos morales, no todos tienen los mismos códigos morales. No. Y cuando cada quien maneja un registro diferente, a la hora de un grupo social, todos empiezan a chocar entre sí, ¿sabes? Sí. Pues también, como lo hablábamos en los anteriores podcasts, el pedo de la verdad colectiva, que es verdad para ti, no es verdad para mí. Ujú. También lo que es bueno para mí no es capaz, no es bueno para ti. Y a veces, como todos somos seres sociales, cuando uno ya entra en una sociedad, o sea, en un grupo social, en un compendio, empieza a chocar con qué es realmente bueno, qué realmente no es bueno. Y hasta si tú estás en tu soledad, también como tú eres un retazo de lo que hicieron de ti, eso también te hace pelear hasta contigo mismo por saber qué es realmente lo que es bueno, o lo que es correcto, o lo que es debido, que son tres cosas diferentes, ¿sabes? Sí. Exactamente, sí. Con respecto a lo que es, ¿por qué el libre albedrío ha sido tan problemático? Yo creo que incluso se debe a que nadie más tiene dominio sobre él. Es como cuando eso le da mucho valor. De hecho, de que como no tienes dominio de él, tú solamente eres el único que tiene, ¿cómo se dice? El poderío. La potestad. Exacto, la potestad. Tienes esa potestad de decidir entre una u otra. Sí. Y que incluso a nivel de Dios y el diablo quieren acceder a él. Porque ya una vez que tú eliges una de las dos naturalezas, estás a merced de alguna de las dos. No puedes estar en las dos. Y si estás en las dos, bueno, estás tibio. Y resulta que es eso, estás peleado, eres una vez más un ente con libre albedrío entre dos entes que están Creo peleando que por también ti. no es tanto que no es que no puedas estar en las dos, sino que no tiene sentido que estés No en las tiene dos. ¿Sabes? sentido. O sea, no tiene sentido que Está sea como absurdo. semicaliente, ¿sabes? O sea, si de verdad quieres. Y sorpresivamente considero que día a día muchos estamos entre los dos. Estamos es mi tibios, opinión, tibios. sí, sí, es mi opinión. Porque exactamente hablamos de que en la sociedad estamos siendo aceptables. Ajá, aceptable. Entonces Bueno, hay ni buenos ni cosas, malos. exacto, no hay buenos ni malos y Sí. terminas estando combinado. Yo también concuerdo contigo en ese punto. Creo que eso es lo mismo que hablamos en anteriores podcasts sobre Sí. que la gente no es ni buena ni mala. O sea, es un No, punto siempre está en medio un punto entre los medio dos porque conceptos, siempre ¿sabes? hay algo que haces que de repente tú piensas que es bueno y le afecta a otra persona Sí. y de repente si hay cosas que haces bien y que te siguen siendo buenas o que tienes una opinión distinta que de repente se puede hacer polémica Sí. y alguien te va a tachar de malo, pero tú piensas que esa ejecución precisamente es buena. Exacto. También es la cuestión de que a veces cuando uno actúa por actuar, o sea, bajo ninguna intención, es cómico a veces ver lo que puede producir eso, pues. Porque a veces, no sé, a ti te sale naturalmente hacer un gesto bueno con alguien. Ujú. Que capaz para ti es una tontería, capaz para ti ni siquiera es bueno, es algo normal. Ajá. Y ese gesto a la otra persona puede ser de las cosas más bellas que hicieron ese día por esa persona, ¿sabes? Sí. No sé, yo hace poco vi una película buenísima que se llama Klaus. No sé si la han visto. La de Netflix. La de Netflix. Ajá. La que fue nominada a Oscar. Sí, sí, sí. Que él perdió por Disney robó ese Oscar. Sí, pues no Oh. Toy Story, ¿no? Sí, Toy Story 4. Sí. Ah. O sea, Toy Story 4 es buena, pero Klaus te echa cuatro no, patas. no. Y bueno, a mí me encantaba que en esa película hay como una dicotomía también entre un gesto de buena voluntad, pero de verdad un gesto de entregado de buena voluntad, termina generando un efecto dominó que genera otro gesto de buena voluntad y Ajá. sucesivamente. Y había otro que decía que todo se hace por algo. O sea, que tú no haces algo
por absolutamente nada, pues. Tú siempre, así no esperes nada a cambio, lo hiciste por un fin. Y es cómico como Klaus y otro personaje afrontan esos dos conceptos, que no son opuestos, pero sí son diferentes. Sí. Y yo cuando veía la película, yo veía, ellos son muy humanos. Porque el humano está siempre como que chocar conceptos, que no necesariamente son opuestos, sino que son diferentes. Exacto. Y es interesante como darte cuenta de que en el día a día tú puedes ver que las dos cosas que ellos dicen tienen sentido. Se siente como que ambas son verdad. Y es curioso cuando las ves que chocan. O sea, que no van de la mano. Eso yo siento que como tú le dices dos naturalezas, en filosofía le decimos que ambas son la naturaleza humana. Ujú. O sea, que eso es lo que nos hace humanos. Lo que termina siendo, exacto. O sea, es termina- una naturaleza del humano. No es la única, pero sí. Reales, nos hace ser reales también. Exacto. Nos Eso hace es lo ser que lo nos que hace somos, ser lo que somos. ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué? Corte comercial porque se viene y bueno, ya regresamos. ¿Quieres empezar un podcast y no sabes cómo distribuirlo? No te preocupes. Anchor está para solucionar eso. Anchor es una plataforma gratuita la cual tiene distintas herramientas para ayudarte a no solo hacer un podcast, sino distribuirlo a las distintas plataformas como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Entre dichas herramientas tienes que puedes grabar y modificar el audio desde la app en tu dispositivo móvil o desde su página web. Puedes agregar música y poner transiciones. Puedes tener una fuente de ingresos sin un mínimo de visitas requeridas. Básicamente es todo lo que necesitas para entrar en este mundo del podcasting. Solo descarga la app o ingresa en anchor.fm y podrás hacer tu podcast. Repito, solamente tienes que descargar la app o ingresar a anchor.fm y ya podrás iniciar en este mundo del podcasting. Bienvenidos de vuelta al podcast. El siguiente punto del que vamos a hablar se llama Libremente Esclavizados y traemos de vuelta a un pana que se llama Fausto. ¿Vamos a empezar directamente con eso o van a decir otras cosas antes? Creo que Barbie aquí presente quiere desarrollar primero algo antes de ir a Fausto. Entonces pausemos a Fausto y vamos primero con lo que quiere hablar Barbie. Barbie. Bueno, quiero hablar de dos personajes. Un personaje Job y el otro sería Fausto. Para los incautos e incultos, ¿quién es Job? Porque, o sea, no Job. sé si manejamos el tema, pero habrá gente que no. Job, bueno, él fue un siervo de Dios, incluso hay un libro de la Biblia que se llama Job, que cuenta la historia de un temeroso de Dios. ¿Por qué los asemejo? Un Porque temeroso de ellos, Dios. sí, un temeroso de Dios, un Hey. siervo de Dios. Ok. Sí, sí. Hey. Heavy metal. Sí, es otro que con su libre albedrío escogió ser temeroso de Dios. Y que ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias que le trajo esto. ¿Por qué asemejo a Fausto y asemejo a Job? Simplemente porque en ambos casos, primeramente, fue y conversaron el Señor o Dios y Mefistófeles o el diablo. Conversan. En Job sucede que llega el diablo que venía de rondear la tierra y dice, mira, este es tu siervo Job, que es temeroso y te cumple con todo. Y él le dice, sí, él es mi siervo. Parafraseado, ¿no? Es mi siervo Job, temeroso, íntegro, bastante admirable. En una de esas, el diablo llega y le dice, sí, pero ¿cómo no va a ser temeroso de ti si tú lo tienes con riqueza? Él tenía salud, sus hijos, realmente su vida se parecía ser realizada. Y en una de esas él le dice, bueno, está bien, haz lo que quieras con él. Era como el diablo retando a Dios de que él se podía descarriar, de que él podía dejar el temor a Dios. En una de esas, simplemente lo que hizo Dios le dijo, bueno, haz lo que quieras con él, pero no lo toques a él. Eso cuando yo lo leí me pareció extraño. Yo, ok, hay dos él. O ¿qué pasa porque lo nombró dos veces? Hay un él que sí puede tocar y el otro que sí, que no lo puede tocar. Luego lo interpretaba con que un él era el que poseía riquezas, el que poseía la salud, sus hijos, su esposa, una familia. Y el otro él era el de él, de su alma,
Era su alma con voluntad, con libre albedrío, con sentimientos, con pasiones, con inclinación a una personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual ahí me di cuenta de que ya Job había entregado su alma a Dios. Libremente, él escogió un amo. Por lo tanto, su libertad ahora había sido para Dios. Era como rendir la voluntad hacia Dios. Nada de lo que yo hiciera ahora importa, porque era exactamente lo que mi voluntad iba a ser la que fuese Dios. Así pasaba con Job. Resulta que tienta, el diablo lo reta y, en fin, fue quitada su riqueza, fue quitada su salud, le dio lepra, le pasó muchas cosas, sus amigos no lo apoyaron, le pasaron muchas cosas, incluso su esposa, sus hijos, perdió todos sus hijos, y su esposa le dice, bueno, maldícese a Dios tuyo y muérete. Madre esposa que se gastaba el Job. Era una esposa hablando desde el dolor, porque había mucho dolor, había mucho dolor. Entiendo. Pierdes tus hijos, pierdes tus riquezas, ¿cómo no va a haber dolor allí? Y ella hablaba, y que bueno, maldice a tu Dios y muérete. Es verdad. Ya. Abandona tu sueño y muere, referencia a Shingeki, listo. Sí, Sí, o sea, pero Job, lo que no sabía el diablo es que Job quería llegar al final. Job no iba a detener la obra de Dios por simplemente que le quitaron cosas que pueden ser devueltas, porque al fin y al cabo no fue su vida la que fue quitada, porque la vida de él ya le pertenecía a Dios. Entonces, en esa conversación yo decía, pero una vez más fuimos como ese Job, en el que una conversación entre Dios y el diablo fue simplemente, él ni siquiera estuvo presente, él ni siquiera tenía que ver con el reto que le hizo el diablo. Fue una apuesta que él fue un tercero. Él fue un tercero que salió allí perjudicado, y tú no entiendes por qué o qué. Así tal cual fuimos nosotros, un tercero allí. Un mal tercio ahí. Un mal tercio. Arrojado aquí a una realidad que no pedimos. Y nos toca ser valientes. Con respecto a Job, llegó un punto en el que Job no negó a Dios, ni lo maldijo, pero lo que sí dijo fue que había sido maldito el día en que nació. Y realmente el que lee ese versículo es realmente fuerte. Todo ese capítulo, es todo un capítulo, creo que es el tercero. Todo ese capítulo habla de cómo él hubiese querido ser un abortivo que nunca vio la luz, como aquellos niños que nunca nacieron, como aquel que nunca tuvo que decidir algo y entregar su voluntad a Dios, o como aquel que nunca tuvo que haber decidido entre ser tal persona, ser íntegro o no, esforzarse por la perfección, camino a la perfección. Y simplemente en ese momento se vio muy exasperado. Y que yo creo que también he pasado por eso, no sé si otras personas han pasado por eso, en la que dicen, ya me cansé de decidir, o ya me cansé de, ¿sabes?, tener que estar entre 1 y 2, sea una decisión cualquiera. Puede ser entre cuando eras niño que te decían, ¿es una chupeta o un helado? O ¿qué es lo que quieres? Era bastante relevante. Y hoy en día te lo dicen cuando tienes tus 16 años, ¿qué vas a estudiar? Es una decisión también en la que la persona que no tiene como que... Creo que con esa pregunta todos tenemos traumas, o soy Sí. nada más yo. ¿Y qué vas a hacer tú de grande? De grande, ¿quién vas a ser tú de grande? ¡Ey! ¿Qué vas a estudiar? ¿Tal vaina? No estudies tal vaina. No, es que, sí, no, eso no da plata. Eso no da plata, no. Eso no sirve aquí. No sirve. Sí, todo ese tipo de decisiones que te van Terrible. a, digamos, van a definir lo que viene después, pero que tú no sabes qué va a venir después. Exacto. Es eso lo que justamente nos toca. Es como Mr. Nobody. No sé quién haya visto esa película. Gran película. ¿No lo has visto? No recuerdo. Es Es muy una buena. película, un niño tratando de decidir entre si se queda con su mamá o con su papá. Sí, o sea, Ahí toda se la las película trata de eso, pues, de qué hubiese pasado si. Y te muestra como varias realidades del protagonista de qué hubiese pasado si. Pero claro, no se queda en a veces solamente 2 cosas, pues. Ajá. Literal,
la película te narra a veces hasta realidades en las que él se pudo quedar entre 3 chamas. Pero después también te narra qué pasa si él no se quedaba con nadie. Con nadie, sí. O qué pasa si él le pasaba X o Y cuestión. Not bad, madre película. Muy buena, sí. El final es cremita pura, weá. Madre final. Incluso toca lo que es el efecto mariposa. Ajá, lo, el lo, efecto mariposa. lo medio rosa. Sí, sí. Dice, bueno, Sí, porque- cualquier cosa muy, ¿cómo se le diría? Filosofía. Banal. Ah, no. No, cualquier cosa banal había cambiado todo. Es lo que hablábamos el podcast anterior sobre los detalles. Sí. Que aprendas a valorar los detalles. Porque esos a veces de granito en granito se forman las grandes montañas. Ujú. Eso lo hablan en Mr. Not Bad. Que a veces hasta los granitos eran más insignificantes. O sea, el detalle más mínimo puede cambiar total y completamente tu vida. Ok, perfecto. Tengo una buena recomendación y apuesto a que los oyentes también la tienen. Pero volvamos a centrar el tema que siento que se desvió hacia otros puntos. Culpa de Bárbara. Culpa de Bárbara. Entonces, retomando, ya teniendo el contexto de Job, ¿no? Ajá, Ujú. Aquí es a donde deberíamos de enfrentar a Fausto y Job en lo Exacto, que... en oposición. Exacto. Sí. En oposición, sí. Luego de haber tenido a un Job temerario de Dios, Ujú. rindió su voluntad a Dios. Ahora vamos a ver uno que se rindió a sus pasiones, que se rindió incluso a todo el conocimiento que quería adquirir, a las pasiones, los placeres. Un Joe y un Fredo de la vida. Viva. Digamos. La parte interesante de aquí es que Fausto una vez más fue el tercio. Llega Mefistófeles, le dice al Señor, hey, tu siervo, Fausto. El mismo cuento que El Job, mismo cuento que Job. solo que Fausto es humano. O es más humano, digamos, es más promedio. digámoslo Es ahí. más, ajá, el promedio. Es más o promedio, menos. es más promedio. Sí, sí. Yo creo que es incluso el más tentativo a que nosotros nos inclinemos. Sí, Sí. sí. Yo me identifiqué mucho con Fausto. Realmente Creo que cualquiera se puede identificar con Fausto. yo me siento que he vivido la bifurcación en su esplendor. He sido un Fausto en tiempo atrás y he sido un Job en tiempo presente. Ahora tenemos a este Fausto que hubo una frase del libro en la que yo amé. Yo hice clip con el libro en el que... Ah, sí, o sea... Sí, sí. El de le pide al cielo los placeres más sublimes, pero nada cercano ni lejano le sacia el alma en honda agitación. Fausto estaba sediento de más. Él Ujú. quería tener acceso a todo. Y era un nosotros. Sí, es que Fausto, yo defender a Fausto. Fausto es la típica persona que está sedienta de algo más. No es solamente conocimiento, sino que es la típica persona que mira el horizonte. Ujú. Lo que ya hemos hablado mucho en los podcasts. Es la típica persona que no se conforma, que no le gusta esta estática, que siempre quiere ir más allá, que siempre apunta al horizonte para ver a qué nueva cosa puede llegar, cómo puede evolucionar, cómo puede crecer, ¿sabes? Sí, es esa típica persona sedienta de conocimiento. Pero lo que pasa es que Fausto yo no siento que se limite solamente a sedienta de conocimiento, sino también es que él quiere Sus experimentar, él quiere Ajá. vivir, Experimentar. ¿sabes? Él no quiere morir sin cicatrices. Ese pana, yo lo entiendo. Él quiere hacer lo máximo posible en lo que le queda de tiempo. Ujú. Ese es un Fausto. Por eso creo que cualquiera puede sentirse identificado con un Fausto. Porque todo el mundo quiere vivir, experimentar y, ¿sabes? Saciarse de los placeres carnales. Al final, como siempre, la curiosidad mató al gato. Y creo que es algo inevitable que cedas a la curiosidad. Ejemplo muy simple, te da curiosidad la marihuana. Quieres ir a fumarla, quieres ir a ver qué onda, qué es el efecto. Ajá, te hablan mucho de que, no, mira, Exacto. la nota es brutal y ok, ajá, la vaina está fina, pero hasta que yo no lo pruebe, yo no voy a saber. Exacto. Exactamente. Exacto. Entonces terminas cediendo, a no ser de que tu fuerza de voluntad sea tal que tú digas, Seas un hop, digamos. exacto, no, gracias, adiós. Exacto, exacto. Sí, es esa inclinación que tenemos a querer vivirlo todo antes de elegir. Exacto.
también un Fausto que libremente le escogió ser su propio amo. Sí. Sí, él Porque dijo, también hay que hey, yo entender no, que- no voy a tener un Dios, no voy a tener un Exacto. Dios que me diga qué hacer o no hacer y tal. Pero es que también la apuesta había sido de que, hey, tú vas a poder descarriar a Job, vas a Exacto. poder sacarlo de allí. Y Job era muy pasional. Le dieron en el Sí. talón de Aquiles a Job. Sí, sí. Ujú. Creo que ellos son muy similares hasta cierto punto. ¿Sí? Son muy similares. La cuestión es que es eso. Uno es muy afianzado a sus propias creencias, a su propia manera de vida, a su forma de ser. Y el otro simplemente tiene otras pretensiones, digamos. El otro, porque él también tiene creencias, también tiene, o sea, está afianzado a su forma de vida, pero creo que él simplemente no se conformó con las reglas, o sea, no se Exacto. conformó con que todo se le sea dicho, no se conformó con lo que aquí hemos llamado varias veces como el quino filosófico, Ajá. que todas las dudas e incertidumbres ya te las dijeron. Mientras que ponte, que creo que eso es también una diferencia muy grande entre tú y yo. Yo hoy lo estaba pensando, que capaz yo creo en algo, pero puedo decir, capaz es mentira. En cambio, tú no puedes decir, capaz Dios es mentira. No. Ahí está la gran diferencia entre Fausto y Job. Lo que pasa es que no sabemos qué fue lo que ya vivió Job. El libro habla de, Claro, de cuando se las Job vio ya, negrita. Sí, no, sí. habla de un Job ya creyente de Dios, Exacto, pero sí, no sí. se sabe cómo fue Job. Nunca, no sabemos si en tiempo atrás él hubiese renegado a Dios Claro. y hubiese maldecido el Claro, nombre o claro. blasfemado. Entonces, es también eso. Job también pudo ser un Fausto antes de todo aquello. Claro, eso es verdad. Así me pasó a mí, yo también renegué a Dios, yo también dije, "Ey, pero ¿para qué viene a salvarme? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? Siquiera ¿por qué me dieron el ser? Sí. ¿Por qué soy libre? Yo no No, quiero elegir, y yo ahí no creo quería que- elegir. Ahí creo que se encuentra la gran pregunta que tú le querías hacer al público. ¿Quién es realmente el libre? ¿Quién es realmente el esclavo? ¿Y quién es realmente si Fausto es esclavo o es el libre? Sí, porque como todos han escuchado a lo largo de los podcasts, hasta yo he dicho que la democracia es una cagada y que como sistema político no sirve. Ujú. Y también mil veces hemos hablado de que la libertad te oprime y que la libertad también son unas cadenas más largas. Ya está. Pero ahí está la cuestión. ¿Quién de ambos es más libre? ¿Qué dices tú, Aurora? Ey, no, eso está muy complicado. Va a dejar la respuesta No, a los oyentes. Ajá. Respondan en los comentarios, nosotros discutiremos detrás de micrófono, sin grabación ni nada. Exacto, ¿quién es más libre? Uf. Pero tenemos que cerrar esto y todavía nos queda un punto. Ok. Entonces, este punto titulado La bendita maldición del conocimiento, por lo que yo puedo intuir de Sí, una, es sí. que la ignorancia es felicidad. Así La nada más ignorancia. de simple vista, leyendo y tal. Mire, Sí, la ignorancia es la felicidad. Entonces, Sí. si pueden empezar a desarrollar e incluirme, porque como dije, sí, ahora sí estoy haciendo de host. Sí. Claro. Es que es como Freud, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando la otra vez de que no solamente que eso de que la ignorancia es felicidad, sino que mientras tú eres más consciente Ujú. de la libertad, más te oprime, más Sí. te das cuenta que no eres libre. Ujú. Esa es la cuestión aquí. Que creo que Fausto, mientras más intenta zafarse de cadenas, se da cuenta que está más encadenado. En cambio, Job simplemente lo asimiló ya, pues. Y él decidió con qué cadenas amarrarse, digamos. Ese creo que es como mi conclusión. No sé qué dices La tú, Fredo. conclusión. Es una buena analogía, pero quiero escuchar primero a Bárbara, a ver con qué sale en este punto. A ver. Lo que acabas de decir, de que nosotros por haber nacido libres, estamos día a día buscando a qué encadenarnos. Es un buen punto, es un buen punto. Ujú. Esa simplemente es una gran conclusión. Es la conclusión a la que yo llegué y, bueno, Cubo la agarró en el aire. La Sí, agarraste, sí, la sí. agarraste. Debo de admitirlo. Ok. Em,
hasta dónde esta sed nos lleva, hasta dónde nosotros somos capaces de llegar y hasta dónde queremos ser encadenados. Esta es otra gran pregunta que se pueden hacer, se la dejo al público, en la que hasta dónde somos capaces de entregar nuestra libertad o hasta dónde somos Uy. capaces de acceder al conocimiento. Porque los filósofos andan en busca de la verdad o no Sí. sé, ¿qué me dices tú? ¿Qué buscan ustedes? Sí, es que no solamente los filósofos, creo que cualquier pensador libre o Ujú. cualquier persona que quiera entender algo o lo más cercano a la verdad. Ya eso los hace filósofos. Sí, yo siempre he dicho aquí que mientras tú razones, reflexiones y te hagas preguntas, ya tú filosofas. Capaz no eres filósofo, pero filosofa, que es lo importante al fin y al cabo. Y creo que todos hemos buscado, o sea, todos hemos reflexionado un punto, todos hemos buscado la verdad detrás de algo. Y es curioso porque ahorita pensando en la cuestión, sí creo que mientras más uno busca, uno va entendiendo como sus limitantes como individuo o aquellas problemáticas que se vuelven insufribles. Porque creo que eso también es la cuestión de cada uno, ¿no? Como yo decía hace tiempo, cada filósofo tuvo una gran premisa. El de Nietzsche fue Dios ha muerto y nosotros lo matamos como concepto, pero entonces, ¿qué queda? El de Camus era que ese que queda es absurdo buscarlo porque no tiene sentido, pero entonces, ¿qué harás con tu vida? Y así sucesivamente. Me acuerdo que el mío es ¿qué tanto importa? ¿O qué coño importa? ¿Qué importa al fin y al cabo? Y creo que esa es mi cadena, ¿sabes? Esa será al final de mi vida la horca que se dibujará en mi cuello y me matará. Pero bueno, esas ya son otras cuestiones. El punto es que creo que esa es la cuestión en todo este podcast. ¿Realmente ustedes anhelan ser libres? Porque mucha gente dice, sí, obviamente yo quiero ser libre. Sí, Pero realmente entienden que conlleva ser libres. Porque es fácil entender el concepto generalizado de todo el mundo y decir, claro, yo no quiero que me opriman. Pero es la cuestión de, ¿sabes cuántas cosas ya te oprimen? ¿Sabes que tú eres retazos de muchas cosas? O sea, tú eres un conglomerado de cosas que ya te oprimen, se podría definir. Así que realmente quieres ser libre. Realmente importa. Esa creo que es mi gran premisa en este podcast. Freo, no sé qué opinas tú. ¿Qué quieres que te diga? Creo que lo resumiste perfectamente en ese punto que acabas de decir. Es básicamente a qué te quieres encadenar Exacto. y qué supuestas cadenas te pusieron y te quieres liberar. Exacto. En lo que pudiéramos y se podría simplemente resumir este podcast, este último punto. Y bueno, díganos en los comentarios, los que están en YouTube, qué les pareció el podcast. Respondan la pregunta de Bárbara que dijo en el punto pasado, en el tercer punto. Pues nada, me voy a ir despidiendo. Bárbara, ¿qué te pareció? ¿Qué te pareció estar acá presente? De paso siendo la primera. Sí, eres la primera invitada del podcast, entonces. ¿Qué tal? Para la próxima que venga, pues espero ya decirles otras Desenvolverte cosas. más. Okay. Sí, sí. Desenvolverse un poquito. Incluso Ok. mucho más. Ok. Ok, perfecto. Ey, uno queda con hambre de seguir hablando. Sí, Sí. ese es el efecto podcast. Ajá. Uno no quiere parar. Entonces, pues. De verdad fue un placer. Y bueno, le digo a la audiencia que nació con libre albedrío, esfuércese y sea valiente. Porque esta cosa está ruda. Así, neta. Perfecto. Ahí. Cuo, Fue un honor y un placer hoy discutir con Barbie. Fue interesante tener un punto muy diferente el que tenemos acostumbrado a la audiencia, ¿sabes? sí, sí, en absoluto. Y Y- bueno, ustedes saben cómo es la rutina aquí. Pueden comentar, compartir. Compartan. Gente, compartan. Síganos. En Spotify, en la plataforma de su preferencia, suscríbanse al canal de YouTube. Escúchalo con un amigo que sea religioso y tú no lo seas. Comparte tus ideas con esa persona. Este podcast le puede servir a cualquiera, creyentes o no creyentes. Exacto. Así que Choquen el carro a su tía. a la tía en la cena y que tía, escucha esta vaina. Bueno, Y se lo choquen pone. el carro. Choque el carro. Entonces, bueno, poco más. Nos escucharemos la semana que viene en un episodio típico, siendo nada más nosotros dos. Entonces, hasta la próxima semana.